Tejiendo la voz, el amor, la armonía, la conciencia y la inspiración se pueden tejer con palabras. Yo soy Alejandra Escobar y en este espacio quiero darle voz a mi alma a través de conversaciones auténticas que nos acompañen en la búsqueda de la verdad y nos regalen reflexiones profundas y significativas hiladas por la experiencia, la sinceridad y el amor. Hola, bienvenidos a Tejiendo la Voz. Este va a ser un episodio que seguramente nos va a dejar varios regalos, varias semillas en el pensamiento, en el corazón, para generar un poco más de conciencia acerca de muchos asuntos de la vida cotidiana, pero también de la humanidad en toda su inmensidad. Hoy tenemos el privilegio de estar con Ana Macuna Mawé. Ella es preservadora del pensamiento indígena maya, esa es su cultura, y a través de Latido Nahual, que es su cuenta, tiene esa misión de expandir toda esta tradición, toda la profundidad de su cultura y de su pensamiento para llevarnos a nosotros, quienes estamos ahí al otro lado de la pantalla, seguramente como esas reflexiones y esos pensamientos que nos ayudan a entender la vida distinta y a crecer también como seres humanos. Entonces, Nana, mucho gusto y un placer tenerte acá. Un gusto, Ale. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, si tu vida fuera un tejido, ¿qué hilos habrían sido los que lo tejieron y qué te han traído hasta acá? ¿Cuál ha sido ese trenzado que has hecho hasta el día de hoy? Ok, mi vida es un tejido, ¿verdad? Como la de todos. Ay, ay, ay. Compleja esa pregunta, porque al final del día, si nosotros realmente nos fijamos en lo que venimos caminando, uno empieza a tejer mucho antes de nacer, ¿verdad? Uno elige a sus padres, elige su linaje, elige su descendencia, su ascendencia mucho antes de ser siquiera ser humano como tal, o sea, de encarnar acá. Entonces, si habláramos desde que hay esencia, o sea, desde que la esencia se entra en el cuerpo, es decir, desde que surge el chulel, la paloma del corazón, creo que estaríamos hablando de que los primeros hilos de todos, incluyéndome, son los de nuestra infancia. Esa es la forma en la que nos crían, son las personas que nos crían. En mi caso, yo crecí entre mi abuela y mi madre, más mi abuela que mi madre. Y bueno, ella para mí siempre ha sido una gran referente de la espiritualidad, una gran referente de la fe, de la confianza en lo divino, en lo supremo, de poner siempre las cosas en manos del creador, destructor, de la madre, creadora y destructora. Entonces siento que los hilos que ella me dio hasta el día de hoy siguen teniendo fuerza, son los que me sostienen, los que me hacen moverme, los que me hacen, no sé, seguir este pensamiento, o sea, es por ella, por su gran amor hacia sus hijos, por su gran amor, por su dedicación de levantarse todos los días a ayudar a todo el que podía, por su conocimiento, su fe, su creencia pues en la divinidad, en el ajao y su creencia también en el mundo. Mi abuela es una mujer que siempre ha creído en el mundo. Eso es muy lindo. Y crecer también en comunidad y ver las necesidades que se tienen en una comunidad. A mí me ha hecho remarcarme una y otra vez mi caminar. Es decir, vale la pena todo lo que estamos haciendo, vale la pena todo lo que estamos moviendo. Los pueblos indígenas necesitan tener voz, necesitan tener respaldo, necesitan ser escuchados, necesitan ser cuidados. Tienen dignidad, me decía el Tamoy Ernesto, líder de la comunidad Baguaraní en Paraguay. Me decía, recuerda, Maco, los pueblos indígenas tenemos dignidad. Y si tenemos dignidad, entonces tenemos derecho a una buena cama, a una buena ropa, a un buen calzado, una buena educación. Tenemos dignidad a que se respete nuestra cultura, nuestros tejidos, nuestras tradiciones, nuestra forma de estar conectados con la vida, ¿verdad? Ellos la llaman Yandeyara, es como con Dios supremo, ¿no? Con la energía suprema. Entonces, para mí eso, ¿no? Mi abuela ha sido ese hilo fuerte, firme, eh,
como un hilo de enequén, que aunque pasen los años está ahí, hecho del agave, sacado del agave. Y así reafirmando todo el tiempo la misión. Nosotros la llamamos la misión. Cuando naces traes misión. Entonces esa misión es entregada desde chiquitos y se nos entrena para poder cumplir con la misión que cada uno tiene que desarrollar y cada quien pues trae su misión distinta. A mí me ha tocado la misión de caminar y estar enfrente dando la voz, la cara, la palabra para preservar el pensamiento indígena. ¿Y a qué te dedicas? ¿Cómo encontraste esa misión? Y digamos hoy, ¿cómo la estás poniendo en práctica para que los que de pronto no te conocen entiendan un poco como cuál es esa misión que hoy estás caminando? Mm, bien, cuando uno nace, desde nuestra espiritualidad hay una lectura de la energía de la persona, ¿verdad? Se lee la energía de la persona, se lee su esencia para saber cuál es la misión de su alma. Los que traemos misión para Arquihaps, que es lo que yo soy para Arquij, que somos contadores, tejedores del tiempo, tenemos que llevar un cierto entrenamiento para poder desarrollar pues nuestro trabajo en la comunidad y en las comunidades que vamos. A veces el Ajkij empieza a ser entrenado desde muy joven, desde niño, y a veces ya es más adulto, pero siempre es llamado porque si no atiende a la misión se enferma o puede tener accidentabilidad, puede morir de forma espontánea, ¿no? Entonces se dice que es porque, pues porque no agarra la misión. Entonces, cuando uno agarra la misión y lleva todo su entrenamiento para poder hacer esa misión, ahí se define para qué es ese envoltorio, esa vara, esa autoridad, ¿no? ¿Qué es la autoridad que trae ese ser, esa esencia? Entonces, así como hay gente que trae autoridad, por ejemplo, para el arte, y otros que traen autoridad para las leyes, y otros que traen autoridad para, no sé, para quitar enfermedades como psicológicas, enfermedades también como las adicciones, o sea, vemos otros que traemos misión como la que yo traigo partería y la comunicación, ¿sí? Entonces, tengo la misión de escribir un cierto número de libros durante mi vida para que la sabiduría pueda seguir caminando. Entonces, de esos libros, hoy día creo que ya van 6, si más no recuerdo, que es el latido nahual, al que le sigue el hombre ser número, luego el misterio de los cerros, luego Venus no Ek, y luego y si Dios existiera. Van 5 y estoy escribiendo el sexto ahorita. Entonces, la intención de mis abuelos para que la misión se pueda completar es que por medio de los libros, de las conferencias, de las pláticas, de dar la palabra constantemente, entonces podamos meter a la gente en lo que se llama el pensamiento profundo, ¿sí? El pensamiento que va más allá, las fibras profundas de la esencia, donde las unidades de vida, que serían las células, pueden recordarse a sí mismas. Entonces, si se pueden recordar a sí mismas, entonces se pueden recordar de la madre. Y si se recuerdan de la madre, entonces entran en el pensamiento indígena. Pues el hombre indígena, el hombre raíz, la mujer raíz, está en el pensamiento de la madre, en el tiempo de la madre. El hombre, la mujer que vive fuera, ¿verdad? Que habita en las ciudades y que se ha desconectado de la madre, está en un tiempo distinto al que nosotros nos movemos. Entonces, la misión es poder hacer que pues todas estas personas, que ya sea por una palabra, por un párrafo, por todo el libro que se lo leyeron 10 veces y cada vez le encuentran cosas distintas, por los podcasts o por los reels que se hacen en el canal, de alguna forma, con una sola de esas partes puedan conectar algo de su esencia y puedan recordarse una vez más. Y entonces puedan retejer su vida, reordenar lo que estén haciendo, reordenar su pensamiento y, y no enfermar más, porque para nosotros, pues la humanidad se enferma porque empieza a hacer cosas que son útiles solamente para sí mismo. Entonces, cuando tú empiezas a hacer cosas que solo son funcionales para ti, entonces te enfermas, porque te olvidas de que la piedra, la planta, la flor, el río, el océano, todos tienen un lugar en este cosmos. Y todos tienen padre, todos tienen madre, todos tienen una razón de existir, todos tienen un derecho de existir, todo come.
Entonces, no podemos solo estar viviendo para nosotros mismos, porque la madre no vive para sí misma, ni el padre vive para sí mismo. Entonces, quien vive para sí mismo se enferma porque se desconecta de todo lo demás. Y el ser humano no es una isla, sí, es un punto dentro del universo que vive, come, late, palpita de todo lo demás. Entonces, no puede existir solo, y cuando empieza a querer existir solo, muere, porque necesita esa conexión de alrededor. Todos lo necesitamos. No solo seres humanos, sino plantas, ríos, océanos, montañas, volcanes, estrellas. Todo necesita de todo, ¿sí? Ujú. Voy a hacerte una pregunta ambiciosa, pero que estoy segura vas a poder simplificar un poco esa respuesta. En esa misión que tienes de poder llevar, digamos, todo este pensamiento profundo desde tu raíz maya, ¿cuáles han sido y cuáles son aquellos puntos o esos conocimientos o esas experiencias más profundas o más sensibles que tú rescatas de tu cultura, que tú rescatas del mundo maya y que quisieras poderle transmitir a las personas para recordar justamente esa esencia de dónde vienen? Bueno, hay dos sucesos bien importantes que yo creo que han mermado la cultura y que ahora en esta vuelta, ¿verdad? De tiempo, varios Askihabs estamos queriendo recuperar. Una es que bueno, en Guatemala eso no es un problema, pero en México sí lo es. Otros lugares como Panamá también, Costa Rica también. Los altares como tal están destinados únicamente al turismo. En Guatemala no, en Guatemala tú puedes ir, en Guatemala puedes ir a distintos puntos, distintos altares, lugares ceremoniales y puedes ofrendar con el respeto que demanda ser un asquij, un guía espiritual maya, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, en Isimché, en Cumarcaj, tienes a la hora que entras, tienes un letrero que le dice a los turistas, respete la espiritualidad del sacerdote maya, del guía espiritual. Aquí los guías espirituales pueden hacer sus ofrendas y pueden pasar todos estos materiales y están todos los materiales. Y dice, respete, si usted no sabe, respete, ¿no? Y hay una zona que es única para la espiritualidad. Pero ¿qué pasa? En otros lugares, por ejemplo, en México, se dio que un poquito, no me acuerdo si fue durante la pandemia o en el 2021, pero ahí en ese rango hubieron varios asquijaps que fueron quemados en su fuego. Mientras estaban haciendo el fuego, la comunidad los echó al fuego, los quemó vivos, em, por influencias de cuestiones religiosas, de no respetar nuestra tradición, de sincretismo, de cosas así, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se crearon ciertas fundaciones para poder preservar a las KIG. Algunas fundaciones empezaron a tener la idea de dar credenciales como para identificarte como ASKIG. Mi abuela y muchos de mi línea dijimos, a nosotros no nos interesa, en sí estamos dentro de una fundación para la preservación de la cultura, pero no entramos en esto de traer gafetes como si fuéramos qué. Entonces, muchos Akihab sí, y eso les ha facilitado la entrada a los altares. Pero habemos otros que no, que estamos un poco rejegos de esa situación. Entonces, los altares, la recuperación de los altares, el respeto por los altares, entender que para nosotros no son ruinas, ni son lugares turísticos, son lugares de poder, son lugares de rezo, son lugares de ofrenda, de pagamento con nuestros ancestros, en los cuales uno no va a nada más tomarse fotos y a decir estuve en Chichen Itza, y no, o sea, son altares, son sitios de pagamento y pues los gobiernos no terminan de conectar con eso, ¿verdad? Es como un desplazamiento de la identidad. Y luego lo segundo fue que nuestro calendario oficial, el Sagrado Cholquir, pues fue tomado también por una persona extranjera, una persona de Estados Unidos. Obviamente, pues nosotros en aquel entonces, nuestros abuelos y demás, era como, pues nosotros somos guías espirituales mayas, preservamos la cultura,
la espiritualidad de nuestros abuelos, de los nahuales, y en un trabajo muy silencioso, en el cual no se hablaba, no se decía nada, ¿verdad? Tú llegabas y querías una ceremonia porque estabas enfermo, porque tu hijo se iba a Estados Unidos y querías que llegara bien y no lo agarrara la migración o muriera en el camino, entonces se hacían los pagamentos para cuidar todo el camino de ese muchacho. Para las embarazadas, si había problemas en el pueblo, ¿verdad? En la comunidad, pues hacer los pagamentos para que se ordene. O sea, siempre así, de forma silenciosa, hasta que llegó este señor, José Argüelles, y tomó nuestro calendario a partir de uno de los abuelos que de buena fe le empezó a mostrar cosas de nuestro calendario. Y él mezcló este calendario con el calendario I Ching, con el oráculo I Ching y con el Cábala. Entonces creó un nuevo calendario Tolkien en el que modificó inclusive nuestros glifos. Que los glifos para nosotros no son glifos, para nosotros son códigos de la unidad de vida del cuerpo de cada ser humano. Son códigos, son cosas, son esencias y es muy sagrado. Uno no puede modificar absolutamente nada del calendario ceremonial Cholquij. Pero entonces este señor, al tener mucha influencia en el mundo, ¿verdad? Hizo un tejido muy fuerte y un movimiento muy grande, al punto que casi desaparece nuestro calendario oficial. Nuestro calendario oficial quedó casi desaparecido después de la aparición del Solkin de 13 lunas de José Argüelles. Entonces, mucha gente se sintió identificada con lo que él ponía, pero pues obvio que te vas a sentir identificado si fue tomado desde nuestro propio calendario, pero modificado. Entonces siento que esas dos cosas, Alejandra, son importantes porque es una lucha que tenemos todavía en este momento, la recuperación de los altares, de los sitios de pagamento y la recuperación del calendario oficial Cholquij. Sí, esto que dicen el día fuera del tiempo, eso no existe para nosotros, ¿no? O sea, no existe. Es una invención de esta modificación del calendario. Entonces, esta comunidad se ha hecho tan grande, tan grande, tan grande, que a veces cuando nosotros hablamos de esto hasta nos faltan al respeto, ¿ves? Nos ponen comentarios súper desagradables, nos dicen que el señor Argüelles entendió mejor el calendario que nosotros mismos, que ellos son mayas galácticos, que entienden la espiritualidad desde otro universo, otro espacio. Y para nosotros es así como, no, pues está bien fuerte la situación, porque es como que, no sé, como que yo venga acá y le digo a un mamo que yo entiendo mejor su poporo y su algodón. O sea, es como, ¿cómo crees? Es una falta de respeto gigantesca, ¿verdad? O sea, yo no puedo ni entender a qué punto ellos elevan su mundo de rezo, o sea, ni siquiera lo puedo imaginar, porque es su relación con el ajau, con la vida, con la madre y con el padre. Así nosotros, o sea, nadie que no sea maya y que no sea ajij puede dimensionar los niveles en los que nosotros subimos o bajamos tejiendo nuestro fuego, ¿verdad? No, no se puede saber. Entonces es una falta de respeto, pero bueno, ahí andamos, ahí andamos. Bueno, y ahora que estás justamente tocando este tema y como para también hacer un poquito de honor a ese conocimiento, me gustaría saber, Nana, si cuál es esa relación que ustedes tienen desde ese calendario maya y desde esa cultura, qué relación tienen con los astros, cómo es ese movimiento, cuáles son esas conexiones, esas energías con la luna, con el sol, con las estrellas y bueno, también con otros elementos de poder de la naturaleza, no solo del lado celeste, sino también del lado pues más terrenal, con los animales, con los volcanes, con los glaciares, qué conexiones hay y cómo es esa concepción o esa cosmovisión del mundo maya acerca de eso. Bueno, para nosotros todo lo que está aquí abajo, o sea, está el Ukushkaj y el Ukushulef, ¿verdad? El corazón del cielo y el corazón de la madre tierra. Todo lo que está arriba nutre a lo que está abajo y todo lo que está abajo nutre a lo que está arriba, ¿sí? O sea, es una relación de reciprocidad que se tiene de lo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entendemos que la vida en esta realidad, en este sueño llamado tierra, llamado Ish, Balam, es un espejo del mismo cosmos, del mismo universo,
y es una proyección de otro tiempo, ¿sí? Entonces, para no marearte mucho, implica que las emanaciones, por ejemplo, de los ciclos sinódicos de Venus, llegan con un cierto tiempo de retraso, donde hemos hecho la contabilidad a la Tierra, marcándonos los tiempos en los que hay que hacer, por ejemplo, la bendición de la semilla, luego donde hay que recoger cosecha, donde hay que sembrar la semilla de nuevo, donde hay que esperar las lluvias, es decir, la semilla siempre es insertada en la tierra, cuando sabemos que las estaciones, que las temporadas de lluvia están próximas, ¿verdad? Entonces, hay un mes dentro de toda la vuelta del app, por ejemplo, que es un mes que cuando él entra se conecta en un portal de tiempo, que ese mes el tiempo va para adelante del cosmos y el del hombre va para atrás. Entonces, cuando entra ese mes, del cual no puedo decir cuál es, pero más o menos para que entiendan, ese mes nos marca los 9 meses previos y los 9 meses posteriores. Es decir, que a partir de ese mes, por ejemplo, si fuera octubre, yo voy a saber cómo va a ser marzo. Ajá, como es diciembre, yo voy a saber cómo va a ser junio. Entonces, ¿por qué? Porque un calendario está rotando para un lado y el otro está rotando hacia el otro lado en cuestión de percepciones. La energía del cosmos, en este caso de Venus, está viajando en un tiempo distinto. Nosotros tenemos que adaptar un reloj biológico con la Tierra para poder recibir en tiempo la emanación. ¿Me explico? Es como si nosotros lanzáramos una flecha, yo lanzo una flecha, pero el que la va a recibir de aquel lado no la va a recibir al instante que yo la estoy soltando. Y entonces su reacción va a ser exacta al momento que llegue a su cuerpo y ahí la atrapará o se moverá o no sé, ¿verdad? Detendrá el movimiento, generará una acción para recibir ese movimiento. Entonces, el cosmos es más o menos así con nosotros. Él hace emanaciones, ¿verdad? Emanaciones de semillas, emanaciones de agua, emanaciones de sol, emanaciones magnéticas, emanaciones de minerales, emanaciones de todo lo que se necesita para que la vida siga sucediendo. Y nuestra responsabilidad es contabilizar en cuánto tiempo y en qué tiempo vamos a recibir ese suplemento de alimentario, ese suplemento, ¿verdad? Porque sí es un suplemento de vida. Y entonces ir ordenando esos suplementos correspondientes a la necesidad de la madre. Porque, por ejemplo, si yo sé que voy a tener temporadas de exceso de minerales, es decir, canículas, entonces ya sé que en esa época no puedo plantar, porque si planto voy a quemar la semilla y entonces si quemo la semilla, pues no va a haber cosecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué corresponde hacer? Bueno, es época en la que los cenotes, por ejemplo, están más fríos, es época donde los ríos subterráneos, por ejemplo, se purifican, es época de quemar toda la milpa, ¿verdad? Que todavía se quema, hay gente que está en desacuerdo con eso, pero la verdad es que es una técnica milenaria que si se sabe hacer y está controlada es perfecta. Entonces es tiempo de limpiar los solados, los terrenos. También es buena fecha para las construcciones, porque tenemos la tierra bien firme, ¿verdad? Podemos saber en realidad cuánto es lo que podemos, por ejemplo, anclar un cimiento. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en temporadas donde no tenemos lluvia, que es prepararnos para la temporada en la que va a haber lluvia para entonces poder cultivar. Y luego hay muchas cosas que se hacen antes de la cosecha, incluyendo los pagamentos, la gratitud, todo. Y al momento de recoger la cosecha, pues también podemos saber cómo va a ser la cosecha siguiente también, pues a partir de los granos, del maíz que te da, de cómo vinieron, del tamaño, es un montón de cosas que se deben considerar. Pero el punto es que cada uno de esos astros, ¿verdad? Venus está muy conectado a la milpa, Marte lo tenemos muy conectado a las canículas, a los volcanes, a la erupción de los volcanes, la luna, por ejemplo, que es un tema muy importante para nosotros, yo como partera, la luna para nosotros es una energía emocionalmente negativa.
es una energía a la cual no unimos a las mujeres. Nosotros hacemos la unidad con las mujeres hacia Venus. Y esto también es algo que se debe aclarar porque ha habido una gran confusión entre seguir la luna blanca, la luna emocional y las lunas de Venus. Venus y la luna comparten las mismas fases, ¿sí? Tienen las mismas fases. Entonces, en los códices se ha malinterpretado, algunas veces se ha tomado como el códice, por ejemplo, que habla en realidad de Venus, se ha interpretado como si hablara de la luna. Y para nosotros no es el mismo calendario. Yo no puedo unificar la sangre de una mujer a las pasiones bajas del mundo. Yo tengo que unificar la sangre de una mujer a la belleza, a la grandeza, a la sensualidad, a la libertad, al amor, a la expresión, a la creatividad, que todo eso es Venus para nosotros. Entonces yo necesito unificar a la mujer, a la libertad, a la autonomía, a la belleza que da Venus. Y no a la locura, y no a los vicios, y no al sexo descontrolado, no al descontrol mental que me da, por ejemplo, la luna llena, ¿verdad? Que está cargada de emanaciones negativas. Entonces, eso también es algo que para nosotros es súper importante, la diferencia entre Venus y la luna. Los ciclos lunares venusianos, porque es así, y los ciclos lunares de la madre. Sí, la madre sí, depura en luna llena, se hace marea alta, marea roja, o sea, la madre sí tiene un movimiento muy fuerte con la luna. Pero nosotras como mujeres en realidad estamos más conectadas a la energía de la sensualidad, de la belleza, del amor, de la creatividad, del arte que nos da Venus. Entonces es ahí donde nos toca trabajar. Ya nada más como último en ese aspecto, o sea, que nos digan, ustedes como mujeres deben seguir el ciclo de la luna, pues es fuerte, porque la luna, ¿qué es la luna? Es algo artificial. Y encima nos dicen que la luna le presta la luz al sol o refleja la luz del sol, o sea, ni siquiera tiene luz propia. Y es así como, ah, no, o sea, yo como mujer entonces está complicado, ¿no? Entonces, pero por otro lado, desde nuestra visión decimos, no, nosotras somos venusianas, somos caniles, somos ishcanil, mujer madura, mujer tierra venusiana. Entonces, ishcanil, ¿verdad? Soy un canil que soy venusiana, pero a su vez soy ish, soy un jaguar. Soy una mujer venusiana jaguar. Entonces, yo tengo luz propia y es una de las mejores luces que hay, que marca la cosecha, que marca la inundación, que marca los mares, que marca los ríos, las cascadas, la fertilidad, los embarazos. O sea, esa es mi madre, esa azul que alumbra en la mañana, que alumbra en la tarde, que cuando se enoja porque el sol se pasa de lanza y se pone de infiel con la luna y con Mercurio, entonces se enoja y lo mete en cintura y, ¿verdad? Y ajusta los tiempos de nuevo y vienen las primaveras, los otoños, etc. O sea, esa es la energía de preservación. Entonces, nuestros calendarios están basados en esos ciclos, ¿ves? El comportamiento del ser humano y la alimentación y el sustento del ser humano dependen de la observación de las estrellas. Entre el Ukushkaj y el Ukushulev tiene que existir una relación constante para que nosotros podamos mantener el equilibrio y el sustento aquí abajo. No solo alimentario, sino espiritual, emocional, cultural, político, porque cuando Marte se nos descontrola, ¿verdad? También acá hay guerras. Entonces es toda una relación ahí del cosmos, es un caxú, una cruz dimensional, ¿sí? Algo así, Alejandra. Qué bonito, hermoso, porque la verdad sí, yo pues me incluyo que tenemos como esa confusión o nos han llevado muy desde el mundo occidental o desde nuevas tendencias de espiritualidad a pensar como en esa relación con la luna y qué bonito que estás aclarando esto porque me imagino que tiene otra profundidad, o sea, nos lleva a vernos como mujeres desde otra perspectiva y a lo mejor también de ahí, pues aquí como pensando, viene este tema de las mujeres son demasiado emocionales, son demasiado reactivas porque de alguna manera también hemos estado conectadas también con el astro que no nos corresponde o que de pronto no estamos haciendo como esa sinergia en la energía adecuada. Y ahí, Nana, me gustaría preguntarte,
acerca de la partería, desde tu cosmovisión, ¿cómo es estos principios de esta partería ancestral? ¿Cuáles son esos principios que tiene el nacimiento de un ser humano, ¿cierto? Como cuáles son esos rezos y cuáles son esos cuidados con los que desde la partería maya se trae un ser humano al mundo. Sí, nosotros consideramos que, bueno, primero hay que cuidar a la mujer desde que se quiere embarazar, ¿verdad? Porque es un proceso de 9 meses en el cual el cuerpo debe irse preparando si la mujer se quiere embarazar. O Yo sea, 9 insisto meses mucho con antes las de embarazarse, que nueve es lo que meses estabas antes. diciendo, para que cuando llegue ahí en el tiempo ya esté como la preparación. Claro, para que el útero esté listo para recibir la semilla de vida que va a entrar, ¿verdad? Entonces, 9 meses previos debe haber masajes, debe haber temazcales o tuj, debe haber acomodo de huesos, debe haber, perdón, desparasitación, debe haber buena alimentación. Hoy en día, pues ya son tiempos distintos y tiempos distintos a los de la montaña también, ¿verdad? Pero la mujer que está en la ciudad ya puede ir haciéndose un análisis de sangre, de minerales, de vitaminas, ¿verdad? Para ver cómo está su cuerpo. Y entonces tener un embarazo planificado. ¿Para qué? Para que evitemos cesáreas, para que evitemos un dolor innecesario durante el parto que se puede realmente diezmar si la mujer tiene suficiente manganeso, zinc, cobre, ¿verdad? Potasio, ácido fólico, buenos oligoelementos, buenos omegas. O sea, si hay un buen cuerpo para recibir esa alma que ya viene caminando, porque para nosotros empieza a caminar 9 meses antes, se dice que la madre primero se embaraza ella de ti, luego te pone a observar a 4 parejas, o sea, 8 personas que van a ser tus padres, que tú eliges entre esos 8, quiénes son esa pareja que a ti te puede recibir y que cumple, ¿verdad? Con las características que tú necesitas para ejecutar tu misión cuando llegas a este universo. Entonces ahí escoges a tus padres y cuando tus padres hacen el amor, entonces entra tu energía, baja ese nahual, empieza a caminar y y se dice, y pues vemos, ¿verdad? Que está el Nahual de Incepción, que es el día en el que tus padres hacen el amor y tú entras por fin en el cuerpo de tu madre. Ese es el Nahual de Incepción. Es decir, que vamos a poder saber cómo fue la relación sexual entre tus padres, porque también para nosotros todo nace desde un orgasmo, todo lo que existe, toda planta, todo árbol, todo ha nacido del orgasmo, ¿verdad? Todo, de esas aguas que vierte el ser humano en el momento en el que está vacío, pues se entrega a la divinidad, a Dios. En el momento de un orgasmo estás conectado plenamente a la vida. Entonces, en ese momento podemos tener una lectura y entender qué tipo de orgasmo fue. ¿Cómo lo sabemos? Pues fácil, es por el nahual que está cargado y por la frecuencia que carga el nahual. Por ejemplo, si vemos que fue un día 5, pues sabemos que fue mucha pasión, mucha fuerza, mucha conexión entre los padres, mucho deseo. ¿Por qué? Porque van a ser un abuelo, van a ser un Nahual 13, un Oshlahum. Ajá, un nahual abuelo, un nahual último de frecuencia. Entonces, que trae una misión fuerte, ya nace sanador, ya nace con dirección. Y si no toma misión, pues se desvía, ¿verdad? Y luego sabemos cuál y cómo va a estar encaminada la misión, porque pues Nahual 13 se dirige a Nahual 8. Entonces, Nahual 8 son los pares del universo que crean la armonía y el equilibrio, la salud, la medicina. Entonces podemos ir haciendo lo que nosotros le llamamos la cruz maya, que es la energía de nacimiento, la energía del corazón o la esencia del corazón, la energía del destino, lo que va a regir el destino o la misión de esa persona, y luego tenemos dos energías laterales, que son las que van a cargar la esencia de su chulel con el carácter para enfrentar la materia, y la esencia de su chulel con el que van a cargar el carácter y la esencia del espíritu. Entonces así se arma una cruz maya, que no es una cruz religiosa, es una cruz cuadrada, como una chacana también, es una cruz cuadrada que nos va a dar la lectura de los 4 rumbos del alma de ese ser humano, y si la abrimos más, la verdad es que nos puede dar toda la dimensión, o sea, nos puede dar las 20 energías cargadas en su orden, en su ascendencia y su descendencia.
Pero digamos que lo básico cuando estás viendo un niño que va a nacer, pues es entender su cruz, hacer un estudio completo de su cruz, ver pues, por qué eligió a sus papás y cuáles son pues las tareas que va a afrontar en su vida, porque va a afrontar ciertas tareas dependiendo de los padres que ha elegido. El día de su nacimiento lo podemos firmar ante el cosmos, es decir, el nahual en el que nace, con la frecuencia en la que nace. Ya nosotros sabemos, desde que sabemos la incepción, cuál va a ser el nahual en el que va a nacer. Entonces, al saber la incepción, nosotros sabemos si ese parto va a ser un parto doloroso, si va a ser un parto en el que la mujer va a perder mucha sangre, si va a ser un parto en el que el padre va a estar presente o no, sabemos si la madre puede perder muchos minerales y va a necesitar más, porque por ejemplo, si una madre da a luz un niño 6 Tihash, que es un nahual del inframundo, pues sabemos que es un niño que va a desgarrar a la madre durante el parto y que le va a hacer perder mucha sangre. Entonces, como ya tenemos el mapeo desde que nos enteramos que se embaraza, ya sabemos la ventana, ¿verdad? De dónde va a dar a luz, pues entonces ya vamos preparando a la mujer con plantas, con alimentación, con ejercicios, con todo lo que necesita en lo activo, ¿verdad? Para que cuando llegue el día del parto, pues el parto sea fácil, que no se ponga en riesgo la vida de ninguno de los dos. Y también sabemos cada cuánto le tocarían los masajes, porque tienen que haber masajes, todos los masajes que necesita recibir y también el posparto, después del parto. Ya sabemos cómo va a ser ese niño y entrenamos a la mamá también, ¿verdad? Le decimos, mira, acabas de dar a luz, por ejemplo, sí, ese niño va a ser berrinchudo, muy berrinchudo, te va a llorar mucho, va a querer que lo cargues todo el tiempo, no le va a gustar que le des la leche de tu pecho, va a querer más la leche de fórmula, la va a querer caliente. ¿Por qué? Porque es mandón, o sea, así están haciendo. Entonces va a ser un bebé muy mandón que si tú no lo educas desde ahora a tus tiempos, a tus formas, te va a dar muchos problemas. No te va a dejar dormir, no lo vas a poder poner un ratito solito porque te va a llorar, no va a aceptar brazos de nadie más. ¿Me explico? Toda esa lectura de la cruz nos permite que la relación de la madre desde el vientre sea armónica y cuando nazca ese bebé, también sea armónica. La forma en la que lo vamos a educar sin que lastimemos su esencia. Ujú. Al revés, para acompañar su esencia y para ayudarlo a encontrar Ujú. también su misión y para llevarla a Claro, cabo. Ujú. respetar la misión, respetar la esencia, no modificarlo a mí, sino entender su energía. ¿La misión viene desde el nahual o el nahual se da por la misión desde antes de nacer? Y expliquemos un poquito Eh, también de los nahuales, un poco como de los números, que es la frecuencia, me sí, imagino que estás diciendo, y de los animales, pues, que están relacionados a ellos. sí. Bueno, entendamos que el ser humano es una esencia de las estrellas, ¿cierto? O sea, es una conciencia que está de paso en esta madre tierra. Digamos que tiene como un padrino o una esencia que pertenece a este universo y que le permite entrar a este universo, que le permite ser parte de este universo, que lo apadrina, que lo respalda, como cuando te dicen tienes un aval. Ese aval es el nahual, esa esencia que te va a cuidar, que te va a proteger, que va a estar conectada y que está conectada con la madre y con el padre y que te apadrina en tu proceso de experiencia humana. Ujú. Entonces, dependiendo de dónde tú estás bajando, de dónde está bajando la esencia, ¿verdad? De tu conciencia, es de dónde es el nahual que se va a poder encastrar contigo. ¿Sí? Y ese nahual, pues toda su vida se va a caminar contigo, es como tu gemelo energético, con cualidades animales, a veces humanas y a veces elementales. Entonces, esos nahuales están dedicados a la guía y a la protección de tu camino mientras tú estás de paso por esta sagrada tierra, aprendiendo lo que veniste a aprender.
porque pues esta tierra, de acá nadie va a salir vivo, así que lo que toca es aplicarse para aprender y no tener miedo a cómo, a la trascendencia, ¿no? Entender que estamos en una transición y cuando se acabe esa enseñanza, pues listo, los nahuales mismos nos van a ayudar y nos van a enseñar el camino, la dirección hacia donde tenemos que ir. Asimismo, esos nahuales son los encargados del orden en el cosmos, ¿sí? Porque todo tiene su orden, todo tiene su forma, su hacer. Entonces, todo tiene orden, ¿verdad? El agua tiene orden, el viento tiene orden, el árbol tiene orden, el animal tiene orden dependiendo qué animal es, si es un perro, si es un gato, si es un jaguar, si es un león. Cada uno tiene su orden y sus códigos de vida y de convivencia. Entonces, uno debe aprender a respetar esos códigos de orden, de vida y de convivencia para que entonces uno se inserte en esos códigos. Porque, repito, uno es un invitado, ¿sí? Pues el ser humano es un invitado. Entonces, como invitado, tú tienes que llegar y ver cómo se hacen las cosas y entonces hacerlas. Pero no puedes llegar a imponer tus términos y tus formas, ¿sí? Eso es como que yo llego a tu casa y paso directo a tu baño, a tu cuarto y hago lo que quiero y me pongo tu ropa. No, para nosotros como invitados de esta madre, pues uno pasa y entiende primero las reglas y respeta las reglas y las formas y ya después te integras y ves cómo tú puedes servir para que esto sea mejor. ¿Sí? ¿Cuál es mi trabajo para que, qué aptitudes, qué dones me mandó el Ajau para que yo los pueda sumar a ustedes? Y entonces juntos podamos ir todos hacia la misión del Sagrado Cosmos, que es aprender la trascendencia, ¿verdad? De la vida hacia la muerte. Perfecto. Y esos nahuales, digamos que estos que se representan sobre todo como animales, podrían ser comprendidos lo que en algunas otras culturas son animales de poder, podrían ser comprendidos o semejantes. Mm, Tendría yo que comprender desde otra espiritualidad, desde otro mundo, cómo estos abuelos consideran un animal de poder, ¿verdad? O sea, no podría yo igualarlo porque realmente desconozco la profundidad de lo que, por ejemplo, para un Lakota significa un animal de poder. Sería como una, un atrevimiento de mi parte. Lo que sí puedo decir es que desde nuestro lugar los nahuales son nuestra esencia, son nuestra energía, son nuestras extensiones y podemos tener muchos nahuales, ¿verdad? O sea, tenemos uno en el corazón, que es el que nos cuida primordialmente, pero también tenemos otros nahuales alrededor, como el que se nos dio cuando hicieron el amor nuestros padres, como el que nos va a acompañar en nuestro destino, como el que nos protege en la espiritualidad, como el que nos protege en la materia, como el que fue heredado por nuestros ancestros que ya caminaron antes que nosotros y nos dejaron herencia, como el de nuestros hijos, que al final del día ellos nos van a cuidar también. Me explicó el de nuestra comunidad, el de nuestra casa, el de nuestro propio perro, de nuestro gato, o sea, podemos tener muchos nahuales alrededor, ¿no? Todo tiene nahuales. Entonces, todo eso cuando coopera en nuestro Kaksuje, en nuestro universo, participa de la evolución de nosotros. Sí, súper, súper bonito eso. ¿Qué medicinas ancestrales han guiado tu camino? Y digamos un poco, Nana, como de pronto tu percepción y tu mirada y tu llamado acerca del uso de las medicinas que ahora pues ha estado un poco tergiversado, ¿cierto? Un poco también mal encaminado, mal guiado. Desde, yo estoy en Colombia, pero vemos como también en México y en otros territorios, digamos, estas personas han asumido sus papeles de guías de algunas medicinas ancestrales y en muchos de esos casos no ha sido una guía correcta, disciplinada que se requiere pues para poder ayudar a las personas. Entonces, que nos cuentes un poco como cuáles han sido esas medicinas o cuáles son esas medicinas que guían tu camino pues desde tu cultura y también un poco como tu percepción y tu llamado frente a este tema que estamos viviendo. Sí, mira, si algo yo he aprendido en mi caminar es que a mí no me gustan los silencios prestados.
O sea, desde ahí podemos partir. A mí no me gustan los silencios prestados. Es decir, si yo tengo claridad, me gusta tener claridad desde mi propia esencia, desde mi propia percepción. Si yo quiero ver la posibilidad del futuro de algo, me gusta hacerlo desde mi esencia, desde mi propia autoridad, desde mi propia voluntad. Mis medicinas son muy claras. Mis medicinas son el ayuno, es decir, educar a mi cuerpo, al cuerpo, porque ni siquiera es mío, al cuerpo, eh, a no ser dependiente de nada. ¿Sí? Ni del mismo aire, ¿eh? O sea, ni del agua, ni de la comida, ni de nada. O sea, aprender a enseñarle al cuerpo a estirar lo más posible de los apegos, ¿verdad? De la dependencia. Es decir, enseñarle que comemos cuando lo necesitamos, no cuando se nos da la gana porque está rico, porque sí, porque no. Eso se ha ido construyendo con una práctica de ayuno. Hoy día, después de que toda mi vida soy ayudando, ayuno activamente, o sea, toda mi vida he ayunado, ya puedo tener la libertad en mi ser de decir, ah, voy a comer eso o voy a comer esto, pero no lo como por algo mental, ¿sí? Lo como por una necesidad biológica, porque mi cuerpo lo pide. Entonces puedo identificar, ah, hoy me faltan aceites, hoy me falta omegas, hoy me falta proteína, hoy me falta tal cosa. ¿Por qué? Porque he ido llevando una observación, una investigación de Dios a través de mi propio cuerpo, porque así le llamo yo a mi camino. Para mí mi camino es una investigación de Dios. Y yo soy, este cuerpo es el instrumento para poder llegar a ese, no sé si tendré una conclusión al final de mis días, pero sí seguiré escribiendo muchos libros sobre las conclusiones que van surgiendo. Eh, ayuno, eh, sentar a tejerme, lo que ustedes le llaman meditación, sentar a tejerme. Yo me siento y me empiezo a tejer. Es decir, me empiezo a observar, empiezo a ver qué es lo que hice durante toda la semana o durante el día, qué cosas me gustaron, qué cosas no me gustaron, y me tejo. Lo que no me gusta, lo saco, agarro otro hilo y me tejo en lo que me gusta. Tomo direcciones sobre mi espíritu, las cosas que están trabadas, le digo, las vamos a hacer así, 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 así. Entonces, para que mi mente no esté loca y sepa hacia dónde tiene que ir, le doy dirección. Dentro de nuestra espiritualidad usamos el tabaco como uno de los guías. El tabaco sí es una de nuestras plantas de poder. El tabaco es un gran consejero. Tenemos consagración de tabaco, para leer la energía de la gente, el pensamiento de la gente, para desatar cosas, para depurarnos nosotros. Entonces el tabaco también es un gran compañero de ofrenda. Eso, y de ahí la verdad es que la voluntad, los viajes y los caminos, yo camino mucha montaña, camino mucho cerro. Para mí el ir a caminar ayunando, ofrendando tabaco y llegar hasta esos altares y dejar el pagamento es lo fundamental. Yo no siento que algo que viene de afuera, ¿verdad? Me pueda decir lo que yo soy. ¿Sí? Me puede reflejar cosas, pero jamás me va a poder decir lo que yo soy. Por esa misma razón, cuando inclusive yo no encuentro una solución, mi última opción es agarrar un tabaco. Mi primera opción es sentarme a orar. Esa es mi primera opción siempre. Sentarme a orar y sentarme a hacer mis pagamentos, solo mis pagamentos, y esperar mis sueños. Y ahí se desenreda todo, y ahí hay claridad, y ahí se dice todo. Si siento que todavía me falta, me voy a mi temazcal y me voy con mi tabaco. Pero mi primera medicina sagrada es mi propio ser, mi propia esencia. No, no me gusta el silencio prestado, pues, o sea, no me gusta decir ando muy silenciosa porque me eché un rapecito, es una mentira. O sea, el rape me dio esa sensación, pero no es algo que yo he ganado. Tampoco me gusta decir, ah, estoy súper clara porque me he hecho una ceremonia de niños santos. Sí, vas a estar con claridad, pero ¿cuánto?
¿Cuánto realmente? ¿Cuánto es tuyo? ¿Y cuánto es de la planta? Aparte, eso significa deberle a esas plantas. ¿Sí? Le debes esas energías. A mí tampoco me gusta traer deudas con nada ni con nadie. Por eso pago todo el tiempo. Entonces, agarrar un yagé, por ejemplo, es adquirir una gran deuda con la planta. No solo quien la da, sino quien la recibe. Y si tú no le pagas esos elementales, esas son cosas muy serias. O sea, tú tienes que pagarle bien a esos elementales por esos trabajos. Si no, luego va a venir la enfermedad, luego va a venir el enredo, luego va a venir la ruina. Aunque parezca algo pesimista, es porque es el orden del universo. Tú vas, agarras algo y devuelves por eso que agarras, porque si no devuelves generas un desequilibrio, ¿verdad? Ujú. Eso es algo simple. Entonces, yo siento que parte de que se hayan expandido estas medicinas de esta forma es porque somos muy vagos mentales como humanidad, porque no se nos ha enseñado que la voluntad es el alimento del espíritu y que el espíritu es la materia prima de la mente. Entonces, si tú quieres tener una mente sana, necesitas tener un espíritu bien fuerte y alimentado. ¿Por qué? Por la voluntad. Pero las plantas medicinales se han vuelto como dulces, como placebos. Ujú. Ajá, o sea, es una visión rápida. Quiero ver esto, ¡fum! Entro, lo veo, se acabó, ya lo vi. Ujú. ¿Sí? Quiero hacer eso, ¡fum! Voy, lo hago, ya está. Pero todo el trabajo de voluntad, si no existe, tú no vas a poder sostener lo que la planta te ha dado, porque esos cambios que la planta te muestra que tienes que ejecutar nacen de la voluntad. A medida que tú tengas voluntad, vas a poder hacer útil el consejo de una planta sagrada. Mientras menos voluntad tengas, más desperdicio de haber entrado en esos mundos y Y más más deuda, enredo, y más deuda. más deuda. Ajá, así es, Esa es así mi es. posición. Yo creo que las plantas de poder son un camino, claro, a la divinidad, son un regalo de la madre y del padre. No estoy en contra de su uso. Sí estoy a favor del buen uso y de que se use siempre bajo la tutela y la línea, aunque no le guste a los que son de la ciudad, de los pueblos indígenas a los que pertenecen. Es decir, el jicuri pertenece a los wixárikas, a la zona de los nativoamericanos, ¿verdad? Y a 4 o 5 naciones que ahora no tengo el nombre, pero es ahí, ¿verdad? Ujú. Los seris están con el bufo, los maestros de Yahé están acá en el Amazonas, ¿me explico? O sea, el pituri está ahí en Australia, o sea, cada uno, los honguitos, pues están con nosotros ahí en Oaxaca, en la zona de Chiapas. Entonces siento que cada planta debe ser con sus nativos. O sea, si lo vas a hacer, tiene que ser con sus nativos, en sus formas y en sus términos, porque el nativo sabe cómo pagar, ¿sí? Y el nativo no es tonto. El nativo nunca va a decir cuáles son los pagamentos, y menos ahora que está descontrolado. Ujú. Nana, y para cerrar, me gustaría saber como cuál es ese rezo que con más profundidad y que con más fuerza, pues digamos, ahora estás elevando, ¿cierto? Y también estás amplificando a través del latido nahual, que nos regales un poquito de eso para quedarnos como reflexionando acerca de él. Sí, ahora mismo, o sea, en este momento yo estoy bien metida en la restauración de la energía de los hilos de plata de la mujer. Sí, estoy en el tejido de que la mujer y los niños puedan tener un lugar de autoridad también, o sea, que puedan hablar, que puedan decir cómo están, que puedan orar también, que se puedan sentar también en las mesas a dar su palabra, a dar su opinión, a ser respetadas, a ser dignas, a ser honradas. Em, Hoy día estoy en el trabajo de eso, o sea, a nivel privadamente, que es como lo que ando haciendo aquí en Colombia, ¿no? O sea, mi rezo interno ahorita está dedicado a restaurar los hilos de la montaña. Y que todas las mujeres que se están sumando a ese rezo estamos tejiendo juntas. ¿Para qué? Para que la palabra, el lugar, la sillita de la mujer vuelva a estar
puesta en los lugares de poder y donde la palabra se está dando por el ordenamiento. ¿Por qué? Porque yo pues voy a muchos lugares, doy muchas conferencias, ando en muchos países y siempre es una cosa muy llamativa que en todos los encuentros de abuelos originarios y de pueblos originarios y demás, el 90% son hombres y el 10% son mujeres si es que lo alcanzamos. Y no es un tema de feminismo ni de nada de eso, porque yo tampoco me meto en esas cosas. Es un tema de darle su lugar a la mujer donde le corresponde y al hombre donde le corresponde. O sea, tejiendo juntos, porque como les he dicho siempre, la luna y el sol alumbran al mismo tiempo. Por lo tanto, yo no veo por qué uno tiene que tener más luz que el otro. Y si hablamos de Venus, como decíamos, Venus todavía alumbra más, ¿verdad? Y gira más rápido y mueve más que lo que mueve la misma luna en conjunción con nuestro Padre Sol. Entonces, se tiene que igualar esa energía. A nivel colectivo, yo estoy en esta misión de que los pueblos indígenas vuelvan a tener lugar, vuelvan a tener palabra, vuelvan a tener voto, de que dejemos de especular más sobre lo que es el mundo maya, porque yo creo que hay mucha especulación sobre el mundo maya. Algunos canales que ya conocemos que tienen una palabra ahí que se llama Discovery, pero no diré todo lo demás, se han encargado de darnos historias antropológicas y arqueológicas sobre el mundo maya y su espiritualidad, pero la verdad es que están súper lejanos de lo que es realmente la cultura y la espiritualidad del mundo maya. Entonces, todos mis alumnos, el día de hoy, todos los que están estudiando conmigo, la misión es entender el latido de los nahuales, o sea, el latido del universo, el tejido real de nuestros abuelos que nos han heredado una esencia única, ¿verdad? Que es una sabiduría milenaria y que dejemos de estar como creándonos ideas allá afuera de lo que puede ser esto y no nos damos cuenta de que el mundo maya es una espiritualidad inmensa, riquísima, ¿verdad? Es un camino a la iluminación desde el mundo anáhuac. Gracias, Nana, por esta hora tan enriquecedora, por compartirnos un poco de tu conocimiento. Esperemos que este episodio llegue a muchos oídos y que de alguna manera así también ese rezo pueda seguir teniendo ese eco en las almas de quienes lo escuchen. De verdad que gracias por tu camino, gracias por esa voluntad, ¿cierto? Sagrada que ejerces todos los días. Seguramente en ese equilibrio del universo, esa voluntad está siendo bien compensada para todos. Muchas gracias por estar en este espacio. Más Dios, te vas a dar cuenta la Hun Ajau del Toj, que el Ajau Toj los tenga en su cuenta en este día y muchísimas gracias que nos hemos visto. Y a todos quienes nos escucharon, gracias por seguir en Tejiendo la Voz. Este episodio, como siempre, va a estar en video en YouTube, en Spotify, en audio. Y nos vemos pronto. Qué bonita la vida.